Mi nombre es Alejandro Morales y lo que van a escuchar, les juro, es tan real como el terror que todavía me persigue. Todo esto ocurrió en la antigua Guatemala, una ciudad que amo y a la vez temo, especialmente en el año de 1999, cuando la historia que les contaré se volvió una pesadilla palpable para algunos y un escalofrío que se me clavó en el alma. La Antigua es un lugar mágico, de eso no hay duda, con sus calles empedradas, sus ruinas coloniales y ese volcán de agua majestuoso que la custodia. Pero bajo esa belleza se esconden leyendas, susurros antiguos de un pasado no tan pacífico, de sombras que se aferran a los viejos muros. Y entre todas esas historias había una que se destacaba, una que la gente contaba en voz baja, con los ojos bien abiertos y una cruzada sobre el pecho, la leyenda del campana mayor de la Catedral de Santiago. Se decía que este campana, el más grande y antiguo, no era como los demás. Su historia se remontaba a mediados del siglo XVIII, específicamente al año 1754, cuando la ciudad vibraba con la fe y el miedo. Cuentan que para fundirlo no solo se usaron metales preciosos, sino también ingredientes mucho más oscuros y prohibidos. La leyenda, que aún hoy me eriza los pelos, afirma que en su fundición fue vertido el cráneo, ya despojado de carne, de un cruel capitán general español llamado Ramiro de León y Aguilar, un hombre cuyo despotismo y sadismo no conocían límites en estas tierras lejanas. Pero no solo eso, también se dice que se añadió la sangre fresca de Xochitl, una joven indígena maya, una curandera de su pueblo, que fue injustamente acusada y ejecutada por orden del capitán. Ella, con su último aliento, antes de que su sangre se mezclara con el metal ardiente, lanzó una maldición contra la descendencia de todos aquellos que se beneficiaron de su sufrimiento y del de su gente. Una maldición que se activaría con el sonido de aquel mismo campana que bebía de su esencia. Una venganza lenta, profunda, que se cebaría en la genealogía, en las raíces de los que la escucharan sin respeto, deteniéndose solo cuando la cadena de la vida, de la familia, fuera revelada por completo a un espíritu implacable. Y es que este campana, según la tradición oral, tenía una peculiaridad macabra. A las 3:33 de la madrugada en punto, el campana mayor emitiría 9 badaladas secas, huecas, que no sonaban a llamado a misa, sino a sentencia. Y el que escuchara esas badaladas, dicen, sería marcado. Pero lo que pocos sabían, lo que pocos contaban, porque el miedo lo impedía, era lo que venía después, entre badalada y badalada. En 1999, la modernidad empezaba a rozar los viejos adoquines de Antigua. Un hombre, un locutor de radio local llamado Mateo Beltrán, era conocido por su escepticismo, por su risa irónica ante las historias de fantasmas y duendes. Mateo era un hombre de ciencia, de la lógica, de la razón, y se burlaba amistosamente de los viejos que hablaban de ánimas en pena y de maldiciones coloniales. Él, con su programa nocturno, decidió que era hora de desmitificar la leyenda del campana mayor. Quería grabar esas 9 badaladas para su programa, para demostrar que no había nada sobrenatural en ellas, solo el eco de un metal viejo y una superstición popular. Yo conocí a Mateo, era un tipo jovial, con una voz potente y una sonrisa que contagiaba. Recuerdo haberlo visto días antes de su experimento, lleno de confianza, casi arrogancia. Me dijo que llevaría su grabadora de cinta, la más moderna que tenía, hasta la misma torre de la catedral, para asegurarse de captar el sonido más puro, el más auténtico. No pude evitar sentir un escalofrío, una pequeña punzada de advertencia, pero ¿quién era yo para decirle a Mateo que no desafiara a una vieja campana? La noche que Mateo eligió era una noche oscura, sin luna, el cielo un manto de terciopelo negro sobre la ciudad dormida. El aire estaba denso, pesado, con ese silencio que solo se encuentra en las ciudades antiguas cuando todos duermen y los fantasmas, dicen, despiertan. Mateo subió solo a la torre de la Catedral de Santiago. Las escaleras de caracol de piedra gastada resonaban con cada uno de sus pasos, un eco solitario en la oscuridad ancestral. Llevaba su equipo de grabación, su mente llena de planes para su programa, su corazón, sin saberlo, en la boca del lobo. Se apostó cerca del campana mayor, esperando. El tiempo se arrastraba, cada tic-tac de su reloj era un latido en la quietud sepulcral. El frío de la piedra se le metía en los huesos y el viento que se colaba por los arcos parecía quemar antiguas penas. Él se decía que era solo su cuestión, claro, y entonces llegó la hora, las 3:33. Un silencio se hizo más profundo, si es que eso era posible. El aire se volvió más denso, más cargado. Luego, la primera badalada. Don, fue un sonido seco, metálico, no el repique sonoro y vibrante que uno esperaría de un campana tan grande. No, esto era un golpe hueco, casi sordo como un martillo sobre un yunque vacío, pero con una resonancia que se clavaba directamente en el pecho. Mateo, seguro de sí mismo, activó su grabadora.
El pequeño LED rojo se encendió, parpadeando en la oscuridad como un ojo vigilante. Don, la segunda badalada. Don, la tercera. Cada golpe parecía arrancar un pedazo de la noche, una punzada en el tejido del tiempo. Y Mateo, concentrado en su tarea, no notó o no quiso notar algo más, algo sutil, casi imperceptible, que se tequía en los segundos entre cada badalada. Un murmullo, un susurro que no era el viento, no era un animal nocturno. Algo más, Don, la cuarta. El aire se enfrió aún más, un frío que calaba los huesos y la piel de Mateo. Sus manos, firmes al principio, empezaron a temblar ligeramente. La confianza se resquebrajaba, dando paso a una punzada de inquietud, a una premonición silenciosa. Don, la quinta. El susurro ahora era un poco más claro, un murmullo rápido, como un rezo acelerado, ininteligible pero lleno de una energía extraña ancestral. Mateo intentó concentrarse, intentó racionalizarlo, quizás el viento, quizás el eco de la torre. Pero su piel, la piel de sus brazos, ya estaba erizada. Don, la sexta. El campana vibró con una intensidad que no parecía propia de su sonido seco. La torre entera pareció gemir con él, y el murmullo, esa voz, se hizo más fuerte, más clara, aunque todavía incomprensible, como si estuviera recitando algo, pero a una velocidad vertiginosa, una cascada de palabras antiguas. Mateo sintió un sudor frío en la espalda. Su respiración se aceleró. El miedo empezaba a apoderarse de él. A pesar de toda su ciencia, Don, la séptima. La voz se entrelazó con el eco de la badalada, una melodía disonante de metal y susurros. Mateo ya no pudo engañarse, ya no era el viento, era una voz femenina, fría como la piedra, rápida como un río crecido. Su corazón empezó a martillarle en el pecho, un tambor desbocado en la oscuridad. Quiso apagar la grabadora, quiso salir corriendo, pero el terror lo paralizó. Sus pies parecían clavados al suelo. Don, la octava. La voz era ahora un alarido gutural, un torrente de palabras en algún idioma olvidado, pero con un ritmo frenético que se metía debajo de la piel hasta el alma. Era la voz de Xochitl, la voz de la venganza. Mateo en ese instante entendió. La ciencia no podía explicar esto. El mundo racional se desmoronaba a su alrededor. Sintió un pavor indescriptible. El pavor de un hombre que se enfrenta a lo incomprensible, a lo eterno. Don, la novena y última badalada. El sonido fue un estruendo final, un grito metálico que llenó la torre, que vibró en cada hueso de Mateo. Y con el eco, la voz de Xochitl se alzó en un crescendo escalofriante, ya no un murmullo, sino un nombre, el nombre de Mateo. Y luego una avalancha de nombres, de fechas, de lugares, pronunciados con una velocidad sobrehumana. La genealogía completa de Mateo, remontándose siglo tras siglo, generación tras generación, hasta los ancestros más lejanos, hasta los que llegaron con el capitán general Ramiro de León y Aguilar. La voz no paraba, no tomaba aliento, era una letanía implacable, una sentencia que se tequía en el aire gélido, revelando cada eslabón de su estirpe. Mateo sintió que la cabeza le explotaba, que la realidad se desdibujaba. El peso de siglos de historia, de maldición, se le venía encima. Cayó de rodillas, la grabadora aún en sus manos temblorosas, sus ojos fijos en la nada, el pavor absoluto congelando su alma. A la mañana siguiente, cuando el sol empezaba a dorar las ruinas de Antigua, unos sacristanes encontraron a Mateo Beltrán en la torre del campana. No se movía. Estaba sentado, con la espalda apoyada en la fría piedra, los ojos abiertos y vacíos, fijos en el cielo que no veía. Su boca estaba ligeramente abierta, y un rastro de espuma seca le manchaba la comisura de los labios. Había caído en un estado catatónico, una prisión de su propia mente, de su propio terror. Se lo llevaron al hospital, pero nunca recuperó la razón. Jamás volvió a ser el mismo. Su risa, su voz, su escepticismo, todo se había extinguido, reemplazado por un silencio hueco y una mirada perdida en un horror que solo él conocía. La grabadora de Mateo. Sin embargo, fue hallada a su lado. El casete, por alguna razón, no había sido borrado. Los médicos y la familia lo escucharon con escepticismo, esperando el repique normal de un campana, esperando quizás una broma de mal gusto de Mateo. Pero lo que encontraron, lo que escucharon, fue el sonido más aterrador de sus vidas. 9 badaladas secas, huecas, y entre cada una voz. La voz de Xochitl. Al principio era un murmullo ininteligible. Luego se fue haciendo más clara, y finalmente, en la 9ª badalada, el torrente de nombres. El audio era rápido, casi imposible de seguir, pero con tecnología forense, una copia clandestina que circuló entre algunos curiosos de la Antigua pudo ralentizarse. Y fue entonces cuando el horror se desveló por completo. La voz recitaba, sin interrupción, la genealogía de Mateo Beltrán, comenzando por él y retrocediendo, padre Aico, madre Aica. Rama por rama, a través de los siglos, hasta la época de la fundición del campana, hasta el mismo capitán general Ramiro de León y Aguilar,
revelando la conexión de su linaje con aquellos que habían causado el sufrimiento de Xochitl. La maldición se había cumplido. Cuando escuché esa historia, esa grabación clandestina que me llegó de manos de un viejo amigo, sentí un frío que no venía del aire. Mateo era mi amigo, un conocido de la radio, y el terror de su destino se me clavó en el alma. Me obsesioné con la historia, con la idea de esa campana maldita, de esa voz que recitaba linajes. Pasaron semanas, meses, y el relato de Mateo se convirtió en una sombra constante en mis pensamientos. Me decía a mí mismo que eran solo viejas historias, que la ciencia lo explicaría todo, que el pobre Mateo había tenido un ataque de nervios, una sugestión extrema. Pero la voz de Xochitl en la grabación me contradecía. Una madrugada de neblina, de esas que envuelven la antigua en un manto blanco y espeso, tan denso que borra las calles y las ruinas, me encontraba solo en mi casa. No podía dormir. El aire era pesado, la visibilidad nula, y el silencio de la ciudad era solo interrumpido por el goteo de la humedad en los tejados viejos. Miré el reloj, las 3:29 de la mañana. Una punzada de miedo se me instaló en el estómago. No era mi intención escuchar, no quería desafiar al destino, pero la hora, la atmósfera, todo se confabulaba. Me quedé inmóvil en mi cama, el corazón latiéndome fuerte, esperando no escuchar nada, deseando que el campana no sonara, que todo fuera un mito. 3:33. El tiempo se detuvo. Un momento de silencio absoluto. Y entonces, a través de la densa neblina que envolvía mi casa, atravesando la distancia, rompiendo la quietud de la madrugada, don, la primera badalada. Seca, resonante, exactamente como la describían, exactamente como la había escuchado en la grabación clandestina. Se me erizó cada vello del cuerpo. El pánico empezó a trepar por mi garganta, un nudo frío y apretado. Don, la segunda. El sonido se acercaba, o tal vez era mi mente la que lo sentía más cerca. La neblina parecía vibrar con cada golpe. Y fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo, sutil al principio, un susurro que no era el viento, que no era el goteo del agua, sino algo más profundo, algo antiguo, algo que se arrastraba entre badalada y badalada. La voz de Xochitl, don, la tercera. El murmullo se intensificó, un torbellino de palabras ininteligibles, rápidas, frenéticas, llenando el espacio entre los golpes secos del campana. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. La maldición estaba sucediendo. Iba a recitar mi nombre, mi linaje, iba a abrir la puerta de mi pasado al horror. Mi mente se inundó con las imágenes de Mateo, de sus ojos vacíos, de su vida rota. No podía, no quería, no debía. Tenía que huir. Me levanté de la cama como un resorte, el corazón desbocado, el sudor frío empapando mi frente. Mis manos temblaban mientras me vestía a ciegas en la oscuridad. Tenía que salir de Antigua. Tenía que escapar de ese sonido, de esa voz que empezaba a enredarse en mi mente. La neblina era tan espesa que apenas veía mis propias manos, pero no me importaba. Tenía que irme antes de la cuarta badalada, antes de que mi nombre fuera pronunciado y mi alma quedara expuesta a la maldición de Xochitl. Salí de mi casa tropezando, sintiendo la humedad gélida en la cara. La calle, envuelta en esa niebla fantasmal, era un laberinto silencioso. Podía escuchar mi propia respiración ahogada y el lejano eco del campana. La tercera badalada aún reverberaba en el aire y yo sabía que el tiempo se agotaba. Corrí sin rumbo hacia la salida de la ciudad, por donde fuera, lejos de la catedral, lejos del campana, lejos de la voz que ya creía escuchar llamándome, tejiendo mi genealogía en el aire. Cada paso era una agonía. Cada crujido de la grava bajo mis zapatos era un disparo en el silencio opresivo. No sé cómo lo hice, no sé si corrí por minutos o por horas, pero cuando por fin sentí que las calles empedradas quedaban atrás, que la niebla se hacía menos densa, que las luces de la carretera principal empezaban a vislumbrarse, sentí un alivio tan profundo que mis piernas flaquearon. Nunca miré atrás. Nunca más he vuelto a Antigua después de aquella madrugada. El sonido de esas 3 badaladas y el recuerdo del murmullo entre ellas se me grabó en el alma. Vivo con el miedo constante de que quizás ya fue demasiado tarde, que la voz de Xochitl alcanzó a pronunciar mi nombre, a iniciar la interminable letanía de mi pasado. Ese miedo me acompaña cada día, cada noche. Una sombra fría que me dice que a veces hay puertas que no deben abrirse y que algunas leyendas, por más irracionales que parezcan, son horriblemente, aterradoramente reales. Meu nome é acentuada Miguel Pérez. Esta historia asombrosa aconteceu na pequena e esquecida cidade de San Cristóbal de las Sombras, no coração das serras de Oaxaca, México, no verão úmido de 1999. Eu sempre fui un homem de poucas crenzas, ancorado na lógica e na razão. As lendas e os contos de bruxas eram historias para asustar crianças, folclore pitoresco de un povo ainda preso ao passado.
ou assim meu pensava. Até San Cristóbal. Eu era colega e, de certa forma, amigo de Alejandro Torres, um radialista ousado, conhecido por seus programas noturnos que misturaban música regional com debates sobre o paranormal, sempre com um tom de ceticismo irónico. San Cristóbal de las Sombras era un lugar peculiar. Suas casas de adobe, suas ruas estreitas de paralelepípedos, sempre cobertas por uma neblina persistente que parecía emanar das propias pedras. Dábamele a che uma aura de misterio. No centro imponente e decrépita, erguíase a igreja de San Miguel Arcángel, sua torre de pedra escura perfurando o seu enevoado. Lá pendurada no campanario estaba la campana de las ánimas. A lenda local, susurrada pelos anciaos como lares temerosos, contaba que la campana de las ánimas había sido fundida en 1781. Não era uma campana común. Diciam que em sua liga de bronce e outros metais. O fundidor, un home insano e desesperado por ouro, había adicionado o cráneo de Don Rafael de la Cruz, un brutal encomendero da época colonial, cucas terras e vidas ele gobernaba con mão de ferro. E mais perturbador ainda, o sangue de Amara, uma covem indígena escravizada, cuca familia e linaquem Don Rafael había aniquilado en sua crueldade. Amara, antes de morrer, jurou que sua alma nunca encontraria paz e que sua vingança se manifestaria a través do objeto que guardava os restos de seu opressor. A maldição era simples, porém terrível. Às 3:33 da madrugada, em certas noites de neblina espessa, la campana de las ánimas batia 9 badaladas secas. Que mas ouvisse, disse a lenda, estaria condenado, e o mais assustador não era mas badaladas em si, mas o que vinha depois. Um sussurro. Uma voz feminina, recitando em alta velocidade as genealogias daqueles que ousavam escutar, voltando séculos no tempo, até as raízes mais profundas de sua linaje. Diciam que era Amara em sua eterna busca por uma linaje perdida, substituindo-a como a dos vivos que ela marcava. Alejandro, com sua incredulidade característica, decidiu que desmistificaria a lenda. Em 1999, ele preparou seu equipamento de gravação mais sofisticado. Microfones direcionais de alta sensibilidade, gravadores digitais que eram a última palavra em tecnologia para a época. Ele queria pegar o som da campana, mostrar que eram apenas ventos ou a imaginação das pessoas. Eu, por curiosidade e um certo fascínio macabro, decidi acompanhá-lo naquela noite. A data escolhida por Alejandro era uma madrugada de verão. No auge de uma onda de calor que, estranhamente, trazia uma neblina ainda mais densa para San Cristóbal. A umidade era palpável, grudando na pele, e o ar tinha um cheiro estranho de terra molada e algo metálico. Nos instalamos na pequena estação de rádio de Alejandro, um cubículo abafado com equipamentos espalhados por toda parte, a poucas quadras da igreja. Pela canela, a torre da igreja era apenas uma silhueta difusa na neblina, como um fantasma gigantesco observando-nos. Ele posicionou os microfones em lugares estratégicos, ajustou os níveis e me mostrou o gravador. A tela digital brilhava, marcando o tempo. O silêncio na estação era quase opressor, pontuado apenas pelo zumbido baixo do equipamento e, ocasionalmente, pelo arranar de um galo contra a canela, movido por uma brisa invisível. As horas se arrastavam como uma lentidão insuportável. Alejandro, apesar de seu ar confiante, não parava de tamborilar os dedos na mesa. Eu sentia um frio na espina que não tinha nada a ver com a temperatura ambiente. Havia uma tensão no ar, uma expectativa sombria que a razão não conseguia explicar. Olávamos o relógio, esperando às 3:33. Quando faltavam poucos minutos, a neblina pareceu engrossar, cobrindo a canela por completo, como uma cortina de leite espesso. A visibilidade lá fora se tornou zero. O cheiro metálico se intensificou, quase um ranço de ferro belo e sangue seco. Eu podia sentir meu coração batendo forte no peito, um tambor descompassado. Alejandro respirava de forma um pouco mais pesada, seus olhos fixos no relógio digital. Tic, tac, os segundos finais se arrastaram como eternidades. 13:33. Então veio a primeira badalada. Não foi um tañido comum. Era o som ressonante e majestoso de um sino de igreja. Era seco, oco, quase como um osso batendo contra outro osso. Um som que parecia vibrar diretamente nos ossos, nas vísceras, não apenas nos ouvidos. Ele preencheu a pequena sala, não como um som que se propaga, mas como algo que surge de dentro, que invade. Boom! Um calafrio percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Eu senti meus pelos se erizarem. Olhei para Alejandro, seu rosto pálido. Solos arregalados. Ele não falou nada, apenas engoliu em seco. Boom! A segunda badalada veio logo em seguida, com a mesma secura aterradora. Ela trouxe consigo um eco estranho, como um lamento distante, um suspiro abafado pela neblina. Ou talvez fosse apenas a minha imaginação, a tensão me pregando pesas. Boom! A terceira badalada.
Eu pude curar que o ar na sala ficou mais pesado, mais denso, quase sufocante. Senti um arrepio na nuca. Como se alguém estivesse bem atrás de mim, respirando em meu pescoço. Me virei bruscamente, mas não havia nada, apenas a escuridão da parede. Boom, a quarta. Eu estava paralisado na cadeira, incapaz de me mover, incapaz de falar. Minha garganta estava seca, meu corpo tremia incontrolavelmente. A sensação de estar sendo observado se tornou quase insuportável, uma pressão invisível me esmagando. Boom, a quinta badalada. Ela não veio sozinha. Com ela eu ouvi sussurro, quase inaudível no início, como o roçar de seda vela. Uma voz feminina, muito rápida. Tão rápida que não se podia discernir as palavras. Parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, de dentro das paredes, de debaixo da mesa, e do fone de ouvido de Alejandro. Eu vi o rosto de Alejandro se contrair em uma expressão de terror puro. Seus olhos se arregalaram ainda mais, focados em algo que eu não podia ver. Ele agarrou os fones de ouvido com as duas mãos, como se quisesse arrancá-los, mas não o fez. Seu corpo começou a tremer incontrolavelmente, um espasmo violento que o sacudiu na cadeira. Boom, a sexta badalada. A voz no ar se tornou um pouco mais audível, embora ainda indecifrável, um murmúrio acelerado de sílabas desconectadas. Um chiado quelado, cheio de fúria e dor ancestral. Era como se as palavras estivessem sendo vomitadas, não faladas. Boom, a sétima badalada. Eu não aguentava mais. A sanidade se esvaía de mim como areia pelos dedos. O sussurro, agora uma torrente rápida e quelada de sons, parecia se enrolar em volta da minha cabeça, perfurando meus ouvidos. A visão de Alejandro ali, imóvel catatónico, como solos fixos em um ponto invisível, era mais aterrorizante do que a própria campana. Seu corpo estava tenso, paralisado, como se estivesse ouvindo algo que o estava rasgando por dentro. Boom, a oitava badalada. Foi nesse momento que um fragmento, uma única palavra, conseguiu furar a barreira da incompreensão e atingir minha consciência. Uma palavra em espanhol, dita com uma velocidade vertiginosa, mas clara o suficiente para me congelar. Meu próprio sobrenome, Pérez. A voz então continuou, como um riacho furioso em uma enxurrada. Eu sabia o que estava acontecendo. A Mara estava começando a recitar minha linhagem. A cada sílaba ela se aprofundava em minha história, puxando os fios do meu passado, do meu sangue. Eu senti isso, uma sensação de invasão, de profanação. O terror quelou meu sangue, um pânico primordial. Minha mente gritava. Eu não podia ouvir mais. Eu não queria saber. A ideia de que minha história, a história de cada um dos meus antepassados, desde o primeiro, estivesse sendo exposta por aquela entidade, como aquela voz carregada de ódio e perda, era insuportável. Levantei-me da cadeira bruscamente, como um movimento desaqueitado. A respiração ofegante de Alejandro me acompanhava. Eu sabia que ele estava perdido. Sua mente cá havia sido invadida, seu nome, sua família, tudo sendo desenrolado diante daquela maldição. Eu dei um passo para trás, depois outro. Boom, a nona e última badalada. Ela ressoou como uma finalidade terrível, um eco que parecia selar um destino. A voz agora era um redemoinho insano de nomes, datas, lugares, tudo em uma língua que eu mal conseguia entender, mas que sabia que era a minha. O sussurro era um tormento que se amplificava em minha cabeça. Minha mente gritava para fugir. Eu corri. Saí da estação de rádio sem olhar para trás. Aterrorizado demais para sequer acudar a Alejandro. A neblina lá fora era um véu espesso e úmido, abraçando-me como um frio mortal. Corri pelas ruas escuras e silenciosas de San Cristóbal de las Sombras, o som da voz reverberando em minha cabeça, cada palavra proferida por aquela entidade me perseguindo. Eu podia ouvir fragmentos da minha própria história, sussurrados em um ritmo alucinante. Pérez, de tal, filho de tal lugar. De tal época, eu não parei até chegar ao meu carro, as chaves tremendo em minhas mãos suadas. O motor demorou a pegar, cada segundo uma eternidade de agônia. Quando finalmente ligou, eu pisei no acelerador e saí da cidade como um louco, sem olhar para trás, sem me importar com nada. Só a necessidade visceral de escapar daquele lugar, daquela voz, daquela maldição que começava a desenterrar a história da minha própria alma. Nunca mais voltei a San Cristóbal de las Sombras. Nunca mais falei com ninguém de lá. Alejandro Torres foi encontrado na manhã seguinte, em estado catatónico, seus olhos abertos e vazios, sua mente quebrada. Ele nunca se recuperou. Alguns dizem que ele ainda sussurra nomes antigos em uma língua esquecida. Eu me pergunto se ele ainda está ouvindo. Eu ainda, de vez em quando, em noites silenciosas e frias, quando o vento uiva de uma certa maneira, curo que ouço, vindo do fundo da minha própria memória, um sussurro distante. Um nome, um lugar, um ano, minha própria genealogia começando a ser recitada cada vez mais perto. Eu sei que ela sabe, e que um dia ela vai terminar.
Mi nombre es Ricardo. Lo que les voy a contar sucedió hace unos años, no muchos, en un pequeño y olvidado pueblo de las montañas de Colombia llamado San Cristóbal de las Ánimas. La neblina es una constante allí, una manta fría y húmeda que se arrastra por las callejuelas empedradas, envolviendo las casas coloniales y la antigua iglesia. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y las leyendas son tan densas como la bruma. Nunca fui un hombre de fe, mucho menos de supersticiones. Soy ingeniero, un tipo de números y lógica. Pero hay cosas que escapan a cualquier ecuación, a cualquier razonamiento. Cosas que se te clavan en el alma y te obligan a huir sin mirar atrás. Todo giraba alrededor de la campana de la iglesia principal, la voz de Ayana, como la llamaban los viejos. Se decía que fue fundida en 1789, en plena época colonial. El comendador don Alonso de Valdés, un hombre cuya crueldad era susurrada en cada rincón del valle, la había mandado a hacer. Su tiranía no conocía límites, especialmente con los indígenas y los esclavizados de ascendencia africana que trabajaban en sus minas y haciendas. Ayana era una de esas mujeres, una de espíritu inquebrantable, cuya estirpe se extendía por generaciones. Un día, por una ofensa menor, don Alonso ejecutó a su hijo frente a sus ojos. El grito de Ayana, desgarrador y eterno, se dice que resonó por todo el valle. La leyenda cuenta que en su desesperación, en su dolor más profundo, logró que un esclavo compasivo mezclara su propia sangre, unas hebras de su cabello y un pequeño ídolo ancestral en el metal fundido de la campana, justo antes de que ella misma fuera silenciada para siempre. La campana así absorbió su agonía, su ira. La maldición de su linaje brutalmente roto. Desde entonces, la campana de San Cristóbal de las Ánimas no era solo un instrumento para llamar a misa. Se decía que a las 3:33 de la madrugada, en las noches más densas de neblina, la voz de Ayana tañía 9 veces, 9 campanadas secas, huecas, que no venían de la mano de un campanero, y el terror no radicaba en el sonido mismo. No, el verdadero horror era lo que venía después. Entre la tercera y la cuarta badalada, un murmullo comenzaba. Entre la quinta y la sexta crecía como un viento helado que te penetraba hasta los huesos, y para la novena era una voz femenina antigua rápida que recitaba palabra por palabra la genealogía completa de quien osara escucharla, rastreando su sangre, sus antepasados hacia atrás en el tiempo hasta la época de don Alonso y Ayana. La venganza de una línea cortada, de vuelta en la recitación interminable de la línea de quien escuchaba. Benito Vargas, un periodista de radio local, un escéptico empedernido como yo, llegó al pueblo en el año 1999. Quería desmitificar la leyenda. Dijo que era absurdo, un cuento de viejas para asustar a los niños. Llevó su equipo de grabación a la torre del campanario una noche de neblina particularmente espesa. Se rió de los ancianos que le advirtieron. Les aseguró que al día siguiente tendría la prueba de que todo era una farsa, solo el viento o algún animal. Lo encontraron al amanecer tirado en el suelo de la torre en un estado catatónico. Sus ojos, ficos y sin vida, miraban un punto vacío. Sus labios balbuceaban sonidos incomprensibles. La grabadora estaba intacta, pero nadie se atrevió a escucharla por mucho tiempo. La policía local la archivó. La consideró un accidente o un colapso nervioso. Pero una copia clandestina, hecha por un técnico de sonido curioso que no creía en nada y solo quería escuchar una grabación peculiar, circuló entre los más jóvenes y atrevidos del pueblo. Fue así como yo la obtuve. No vivía en San Cristóbal de las Ánimas, solo estaba de paso, haciendo unas mediciones para un proyecto en una mina cercana. Había escuchado los rumores, las historias. Mi curiosidad era más fuerte que cualquier advertencia. Aquella noche, solo en mi cabaña de madera, con la neblina lamiendo las ventanas, introduje la cinta en el reproductor. Mis manos temblaban un poco, lo admito, pero lo atribuí al frío. El ambiente era denso. Se escuchaba el sonido de la grabadora, un leve zumbido. Luego el silencio. Un silencio pesado, cargado de expectativas. Podía escuchar mi propia respiración irregular y el crujido ocasional de la madera de la cabaña. El tiempo parecía estirarse, volverse gomoso, y entonces el primer tañido, un sonido seco metálico que vibró a través de los auriculares, no como una campana normal, sino como un hueso golpeando un metal hueco, un eco que se metía por mis oídos y resonaba en mi pecho. Un segundo tañido, más cercano, más potente. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda, a pesar de que la cabaña estaba caliente. 2, el tercero llegó con una fuerza que me hizo saltar en mi asiento, un estremecimiento. 3, y entonces comenzó un murmullo, apenas perceptible al principio, como el susurro del viento entre las hojas secas, pero dentro de la grabación, no era el viento del exterior.
Era una voz femenina, suave, casi inaudible, pero con una claridad inquietante. No podía entender las palabras al principio, eran como una letanía antigua, dicha con una rapidez asombrosa, pero estaba allí. 4. La voz se hizo más fuerte, un hilo de sonido que se entretequía con el eco de la campana. Empecé a sentir una presión en la cabeza, como si alguien intentara abrir mi cráneo. Las palabras, aunque incomprensibles, parecían agredir mi mente. 5. El sexto tañido fue brutal, casi ensordecedor, y la voz. La voz se había transformado, ya no era un murmullo, era una recitación rápida e implacable, y ahora con una claridad terrorífica empecé a distinguir algo. Nombres, sí eran nombres, 6 nombres y más nombres. Una sucesión vertiginosa de nombres, algunos que sonaban antiguos, otros extrañamente familiares. Sentí un miedo frío nacer en mi estómago y subir por mi garganta. Mi corazón se desbocó. 7. Mis manos temblaban incontrolablemente. La voz no paraba. Nombres y apellidos, fechas, lugares, era una cascada de información, y en medio de esa avalancha de sonidos percibí algo más, algo que me heló la sangre, un apellido, mi propio apellido, 80 años atrás, luego 120, 200, la voz no se detenía, estaba recitando mi genealogía, mi propia línea de sangre. 8. Las palabras se arremolinaban en mi cabeza. Una tormenta de información que no podía procesar, pero que de alguna manera mi mente reconocía. Reconocía los lazos, las conexiones, y la voz no era amable, no era solo informativa, estaba cargada de una ira ancestral, de una venganza contenida por siglos. Sentí los ojos fijos en mí aunque no hubiera nadie en la cabaña. La sensación de ser observado, de ser juzgado por cada antepasado, cada eslabón de mi cadena. La sentía ahí. La grabación, pero también en el aire gélido que me rodeaba a pesar de las paredes. Como si Ayana o lo que fuera su espíritu no solo estuviera en la cinta, sino también allí en mi cabaña, mirándome, conociendo cada detalle de mi pasado, mi linaje, sintiendo el peso de un juicio que venía de mucho antes de mi nacimiento, y el temor de saber que sabía, que me conocía, hasta el último eslabón. El 9º tañido no llegó, no en la grabación, no para mí. Porque en ese preciso instante, con la voz aún vibrando en mis oídos, mi apellido resonando con una cadencia fantasmal en la boca de esa voz ancestral, el reloj de la iglesia de San Cristóbal de las Ánimas, el verdadero, el que existía fuera de la grabación, comenzó a sonar. 9 badaladas, lentamente. La neblina se había vuelto más espesa, una sábana blanca cubriendo el pueblo. El primer tañido real atravesó la ventana de mi cabaña. Un sonido seco fue suficiente. Mis manos soltaron la grabadora, mis auriculares cayeron al suelo. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho. La voz de la grabación seguía un murmullo distante ahora. No me atreví a mirar atrás. Salí corriendo de la cabaña sin importarme el frío ni la humedad. Subí a mi camioneta, mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la llave en el contacto. Arranqué el motor y pisé el acelerador, las ruedas patinando en el barro de la calle. Pasé por delante de la iglesia, sus siluetas apenas visibles en la densa neblina. El segundo tañido real resonó fuerte mientras mis faros perforaban la oscuridad. El sonido me perseguía. El tercer tañido, el cuarto, no esperé al quinto. Salí de San Cristóbal de las Ánimas a toda velocidad, dejando el pueblo y su campana maldita atrás. Mientras la neblina se cerraba detrás de mí como una boca hambrienta. Nunca volví. Y cada vez que la noche es oscura y un silencio demasiado profundo cae sobre mí, puedo escuchar en el fondo de mi mente el eco de esa voz, recitando, y sé que ella sigue ahí, esperando. Mi nombre es Ricardo, y lo que les voy a contar sucedió en la antigua Guatemala, en aquel año lejano y neblinoso de 1999. Una época donde las leyendas aún susurraban entre los adoquines centenarios y el aire de la madrugada traía consigo un frío que calaba hasta los huesos, un frío antiguo, cargado de historias no contadas. La Antigua, con sus volcanes majestuosos velando sobre ella, es un lugar de una belleza indescriptible, pero también de una oscuridad palpable. Sus ruinas coloniales, sus iglesias derrumbadas por terremotos, sus calles empedradas, todo parece guardar un secreto, un eco de vidas pasadas, de glorias y de penas. Y entre todas esas sombras, una de las más inquietantes era la que rodeaba a la campana maldita de la Catedral de Santiago. No era un simple cuento de viejas, no, era una leyenda que se sentía pegada al mismo aire. Una advertencia que pocos se atrevían a ignorar. Se decía que esta campana, la más grande y antigua de la catedral, no fue forjada con metal común. Su historia se remontaba al año 1785, una época de brutalidad y opresión. Cuentan que para darle una sonoridad única, o tal vez como un acto de retorcida magia negra, su fundición incluyó elementos macabros.
la aleación ya de por sí extraña. Contenía el cráneo de un encomendero español, don Rafael de Valderrama, un hombre cuya crueldad no tenía límites, que había amasado su fortuna sobre el sufrimiento de los pueblos indígenas y los esclavizados africanos. Y lo que es aún más perturbador, se mezcló con la sangre de Isabel, una mujer de ascendencia africana, cuya vida y linaje fueron brutalmente truncados por la barbarie de don Rafael. La leyenda susurraba que el espíritu de Isabel, despojado de su futuro, de sus descendientes, se quedó atrapado en el metal, esperando el momento de su venganza. Y esa venganza, decían, se manifestaba de una forma particularmente cruel. La campana, sin explicación, sonaría 9 badaladas secas y resonantes a las 3:33 de la madrugada, solo en las noches de neblina más densa, aquellas donde el velo entre mundos parecía más delgado. Y quien tuviera la osadía de escuchar esas badaladas no sería el mismo. Yo vivía en la Antigua en ese entonces, un joven estudiante de periodismo, y como muchos, había crecido con esas historias. Pero la modernidad nos volvía escépticos, al menos a la luz del día. Sin embargo, había algo en la campana maldita que helaba la sangre incluso a los más descreídos. Mateo, un locutor de radio local, era de esos cínicos. Un hombre ruidoso, de risa fácil, que se jactaba de no creer en fantasmas ni en maldiciones. Quería hacerse famoso o al menos ganar audiencia desmitificando la leyenda. Su plan era sencillo, pero a la vez insensato. Una noche de fuerte neblina, se encerraría en el campanario de la catedral a esa hora fatídica, con su equipo de grabación, para captar el sonido del supuesto tañido y demostrar que era solo el viento o la imaginación colectiva. Recuerdo la expectación en el pueblo. Algunos lo consideraban un héroe, otros un tonto condenado. Yo sentía una mezcla de fascinación y un temor que no podía articular. Había algo en su osadía que me daba escalofríos. Era como jugar con fuego sagrado. La noche que Mateo eligió era perfecta para el terror. Una neblina tan espesa que envolvía la ciudad en un abrazo gélido, silenciando el mundo exterior, dejando solo el sonido amortiguado de tus propios pasos. El tic-tac de tu corazón. El frío era cortante, un frío húmedo que se metía por debajo de la ropa y te susurraba historias antiguas al oído. Muchos vecinos se quedaron despiertos, ansiosos, expectantes, pegados a sus radios, aunque sabían que Mateo no transmitiría en vivo desde el campanario. La idea era que si algo pasaba, al día siguiente lo sabríamos. Una espera tensa, asfixiante. Las horas se arrastraban con una lentitud desesperante. Al amanecer, la neblina seguía aferrada a las calles, tan densa que apenas podías ver a unos pocos metros. Las noticias corrieron como un reguero de pólvora. Mateo había sido encontrado en el campanario. No estaba muerto, pero tampoco vivo en el sentido que conocemos. Estaba en un estado catatónico, sus ojos abiertos y vacíos, fijos en un punto invisible, su cuerpo rígido y helado, como si el propio miedo lo hubiera petrificado. No respondía a nada. Solo un temblor constante y casi imperceptible recorría su cuerpo de vez en cuando. La grabadora intacta estaba a su lado. La gente murmuraba, claro. Había quienes decían que se había asustado, que la presión lo había quebrado, pero los que conocíamos la leyenda sabíamos que había algo más. El estado de Mateo era demasiado, sobrenatural, como si su alma hubiera sido succionada de su cuerpo, dejándolo en un cascarón vacío. Pasaron los días, y Mateo seguía igual. Los médicos no encontraban explicación, solo hablaban de un shock extremo. Pero luego comenzó a circular un rumor, un susurro aún más escalofriante que la historia original. Alguien, un técnico de la radio, había hecho una copia clandestina de la grabación de Mateo. Nadie sabía quién la tenía, pero la noticia de su existencia voló como un murciélago en la noche. Conseguí escucharla, no diré cómo ni dónde. Fue en una habitación oscura, con un pequeño grupo de personas tan aterrorizadas como yo. El reproductor de casetes era viejo, su sonido un poco distorsionado, pero eso solo añadió una capa más de horror. Al principio solo se escuchaba el silencio, un silencio pesado, cargado, roto solo por la respiración entrecortada de Mateo. Luego, casi inaudible al principio, un sonido, un clang, la primera badalada, seca, resonante, profunda, como un golpe en el alma misma de la ciudad, el sonido de un metal antiguo y maldito, y luego otra y otra. Cada una un latido lúgubre espaciado que parecía estirar el tiempo. 1, 2, 3, así hasta la 9ª badalada, 9 golpes secos que resonaron en la oscuridad de la habitación y en lo más profundo de mi ser. Y justo cuando el eco de la 9ª badalada se desvanecía, cuando pensábamos que todo había terminado, apareció una voz. No era el viento, no era un eco, no era Mateo. Era una voz femenina,
antigua, gélida, gutural pero a la vez extrañamente clara, y lo más aterrador estaba recitando. No era una melodía, no era un gemido, era una letanía de nombres, a una velocidad asombrosa, desmesurada, nombres y apellidos, nombres que se atropellaban unos a otros sin pausas, sin aliento, y no eran nombres cualquiera, eran nombres de familia. La genealogía de Mateo, de su madre, de su padre, de sus abuelos, de sus bisabuelos, nombres tan antiguos que se perdían en la historia, remontándose siglo tras siglo. La voz se volvió más y más rápida, más y más furiosa, como un torbellino de palabras arremetiendo contra nosotros. Parecía que la propia Isabel, atrapada en el metal, escupía el árbol genealógico de Mateo, rama por rama, volviendo atrás en el tiempo. Hasta la época de la fundición de la campana, hasta los orígenes de su propia estirpe. Era una venganza. Alguien había silenciado su linaje, y ella ahora, en una retorcida ironía, gritaba el linaje de aquel que se atrevía a escucharla, para que no lo olvidara, para que sintiera el peso de su propia historia, expuesta, desnudada ante la eternidad. La voz era un torrente imparable de ira y dolor antiguos, y el horror se apoderó de mí, un miedo primal. Un escalofrío que no era solo por el sonido, sino por el significado. La voz parecía crecer, llenar la habitación, envolvernos, susurrar cada nombre en nuestros oídos. No pudimos terminar de escuchar la grabación. El terror era demasiado. Apagamos el reproductor de golpe, con las manos temblorosas. El silencio que siguió fue aún peor, un silencio pesado, impregnado de la voz que habíamos escuchado. Todos nos miramos con los ojos dilatados. El aliento contenido. Sabíamos lo que le había pasado a Mateo. Y nos preguntábamos si, al haber escuchado solo una parte, ya estábamos condenados. La imagen de Mateo, el ruidoso Mateo, ahora un cascarón vacío, me perseguía en mis sueños. La voz, aunque solo la había escuchado por unos minutos, se me había grabado a fuego en la memoria, un eco de nombres y apellidos sin fin. La maldición no era solo sobre el que escuchaba el tañido completo. Era sobre el que se atrevía a indagar, a romper el velo. Pasaron semanas, meses. Intenté olvidarlo, seguir con mi vida, pero la antigua ya no era la misma para mí. Cada noche de neblina sentía una opresión en el pecho. Cada campanada lejana, aunque fuera de otra iglesia, me ponía los pelos de punta. Una madrugada, varios meses después, la neblina regresó con una furia inusitada. Era tan densa que la luz de la luna no podía penetrar. La ciudad parecía sumida en un abismo de algodón grisáceo. Yo estaba despierto, una inquietud extraña me había arrancado del sueño. La habitación estaba helada a pesar de estar cubierta. Un frío que no venía del exterior sino de adentro. De repente lo escuché, distante al principio pero inconfundible. Un clan seco y resonante. La primera badalada. Mi corazón se detuvo en mi pecho para luego comenzar a martillear con una ferocidad brutal. El sonido se propagó a través de la densa neblina, vibrando en el aire quieto, un eco fantasmal que se metía por las rendijas de mi ventana, por mis oídos, directamente a mi cerebro. Esperé con el aliento contenido, cada músculo tensado. Y luego la segunda, otro clan, más cerca esta vez, o quizás era mi mente que la traía más cerca. Sentí un hormigueo helado subir por mi espalda, como si miles de ojos invisibles se hubieran posado sobre mí. Escrutándome desde la oscuridad de la neblina, sentí una presencia, una antigua, una sedienta. Era el miedo más puro que jamás había experimentado, la certeza de que algo terrible estaba sucediendo y que yo era el siguiente en la lista. No esperé la tercera, no esperé la voz. Mi instinto de supervivencia gritó con una fuerza que nunca antes había conocido. Me levanté de la cama como un resorte. Mis manos temblaban mientras me vestía a tientas en la oscuridad. Agarré las llaves del coche, mi cartera, cualquier cosa, mi mente en blanco salvo por una única orden. Huye. Salí de la casa sin mirar atrás, el sonido del segundo tañido resonando en mis oídos como una sentencia. La neblina era un muro blanco asfixiante, pero eso no me detuvo. Corrí hacia mi coche, el motor encendió a la primera, un milagro en ese momento de pánico. Pisé el acelerador sin dudar, sin un destino claro en mente, solo lejos. Lejos de la catedral, lejos de esa campana maldita, lejos de la antigua y de la voz que seguramente ya estaba preparando mi genealogía. Los nombres de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos resonaban en mi mente, una letanía del horror que estaba por venir si me quedaba un segundo más. Cada metro que recorría, la sensación de estar siendo perseguido se intensificaba, como si las sombras de la antigua y el espíritu de Isabel se aferraran a la parte trasera de mi vehículo. Los espejos retrovisores eran inútiles, solo mostraban la densa blancura de la neblina que engullía la ciudad. Nunca volví, no me atreví, y hasta el día de hoy, cada vez que escucho una campana en la madrugada o cuando la neblina se hace densa, siento un escalofrío que me recorre el cuerpo.
y me pregunto si la voz de Isabel, la campana maldita, aún susurra genealogías en la oscuridad de la antigua Guatemala, esperando su próxima víctima. Mi nombre es Mateo. Lo que les voy a contar no es una leyenda de fogata, sino una sombra que se arrastra todavía por los rincones más oscuros de mi memoria. Esto sucedió hace algunos años, a finales de los 90, en un pequeño y olvidado pueblo de los Andes peruanos, en Huayra Pampa. Un lugar donde el viento aúlla entre las montañas como un lamento ancestral y las viejas casonas coloniales parecen guardar secretos bajo sus techos de teca. Huayra Pampa era conocida por su imponente iglesia matriz, una mole de piedra que dominaba la plaza principal. Pero no era su arquitectura lo que le daba fama, sino su campana principal, la más grande, conocida simplemente como la campana de la matriz. Se decía que estaba maldita, que no era una campana común. La gente del pueblo, los pocos que quedaban, susurraban historias sobre su origen, historias que te helaban la sangre. Contaban que en el lejano año de 1781, durante la época de la colonia, la campana fue fundida, pero no con el bronce y el estaño de siempre. No, dicen que el encomendero de la época, un hombre cruel y desalmado llamado Don Rafael Cisneros, mandó añadir a la aleación algo más siniestro. El cráneo de un capitán sanguinario, uno de los suyos, que había muerto de forma ignominiosa, y la sangre fresca y cálida, de una mujer indígena llamada Huayra. Huayra había sido brutalmente asesinada por Don Rafael, su familia diezmada, su linaje roto por la avaricia y la crueldad de los conquistadores. La gente creía que el espíritu de Huayra, en un acto de venganza póstuma, había imbuido la campana con una maldición particular, una que se cebaba en el tiempo y en las estirpes. La leyenda más escalofriante afirmaba que la campana, a las 3:33 de la madrugada, cuando la noche es más densa y el velo entre los mundos se adelgaza, golpeaba 9 badaladas secas. 9 veces, una tras otra, con un sonido que no era de bronce, sino de algo más profundo, algo orgánico. Y lo peor, se susurraba, era lo que se escuchaba entre esas badaladas, no el eco del metal, sino una voz femenina, rápida, casi frenética, recitando nombres. La genealogía completa de quien osara escuchar el tañido. Y si tu linaje se cruzaba, aunque fuese remotamente, con el de los que causaron el daño a Huayra, la voz no solo recitaría, sino que sellaría tu destino. Decían que quien escuchaba la genealogía completa, la que se extendía siglos atrás hasta la época de la fundición, quedaba despojado de su propia esencia, de su propia historia. Vacío. Yo era un joven periodista en aquellos años, lleno de un escepticismo que rayaba en la arrogancia. Había escuchado rumores sobre la campana de la matriz y me parecieron el material perfecto para un reportaje sensacionalista, de esos que atraen a los curiosos, pero no fui el primero en intentarlo. Antes que yo, llegó a Huayra Pampa un locutor de radio de la capital, un hombre llamado Ricardo. Era un tipo audaz, con una risa fácil y una convicción inquebrantable de que todo misterio tenía una explicación lógica. Ricardo quiso desmentir la leyenda en vivo, con pruebas irrefutables. Planeó grabar el sonido de la campana en la madrugada fatídica. La noche en que Ricardo se preparó para su experimento, el aire de Huayra Pampa era inusualmente pesado, cargado de una humedad gélida que calaba los huesos. Una niebla densa, como un sudario gris, comenzó a envolver las calles empedradas, ascendiendo desde el valle y engullendo las casas, los árboles, hasta llegar a la imponente iglesia. Ricardo instaló su equipo de grabación cerca de la torre, en el patio trasero de la iglesia, un lugar desolado donde solo el viento y las sombras se movían. Me contó después, antes de que su destino se cumpliera, que sentía un frío inusual, no solo en el cuerpo, sino en el alma, una sensación de ser observado por 1000 ojos invisibles que lo acechaban desde la oscuridad que la niebla intensificaba. El silencio era tan profundo que le zumbaban los oídos, roto solo por el chirrido lejano de alguna rama vieja o el aullido del viento entre las montañas. Nadie lo acompañó esa noche. Los pocos habitantes del pueblo se encerraban en sus casas, persignándose al escuchar la hora bruca. Ricardo, valiente o insensato, esperó. A las 3:33, como un reloj macabro, la campana principal de la iglesia comenzó a tañir. 9 badaladas, secas, huecas, cada golpe resonaba no solo en el aire, sino en el pecho de Ricardo, según su propio relato, como si su corazón respondiera a ese ritmo antinatural. Entre la primera y la segunda badalada, él escuchó algo. Un susurro, una voz, rápida, ininteligible al principio, pero inconfundiblemente humana. Se aceleraba con cada badalada, llenando los espacios entre ellas. Ricardo la grabó todo. El valiente locutor, el escéptico empedernido. No volvió a ser el mismo.
A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a disipar la niebla, encontraron a Ricardo. Estaba sentado en el mismo lugar donde había montado su equipo, con los auriculares puestos y los ojos abiertos, mirando un punto fijo en el vacío. Su rostro era una máscara de horror, pálido como la cera, y una fina capa de escarcha cubría su cabello. Sus labios estaban ligeramente separados, como si intentara gritar. Pero de su garganta no salía sonido alguno. Estaba en estado catatónico. Su mente destrozada, nunca más volvió a hablar, nunca más volvió a sonreír. Era un cascarón vacío, un eco silencioso de lo que una vez fue. La grabadora estaba intacta. La policía, los médicos, todos intentaron entender qué le había pasado, pero nadie podía descifrar la causa de su colapso. El equipo de Ricardo fue confiscado, pero no antes de que una copia clandestina de la grabación se filtrara. Un amigo mío, técnico de sonido, que conocía la historia de la campana, me la hizo llegar casi temblando. Esa noche, en mi pequeña habitación en la capital, con la puerta cerrada y los nervios a flor de piel, me dispuse a escuchar el horror que había quebrado a Ricardo. El inicio de la grabación era normal. El silencio opresivo de la noche de Guaira Pampa, el viento aullando en la distancia. Luego el golpe sordo y potente de la primera badalada. ¡Tum! Un sonido grave que vibraba en el aire, y entonces entre la primera y la segunda llegó la voz. Era femenina, sí, como en la leyenda, pero no era un susurro débil, era una letanía rápida, urgente, como una cascada de sílabas que se atropellaban unas a otras. No entendía las palabras al principio, eran demasiado rápidas, pero la cadencia era implacable. Tum. Luego la segunda badalada, y de nuevo la voz más fuerte, más clara, como si se acercara a través del tiempo y el espacio. Mi respiración se volvió errática. Sentía un frío que no era de la habitación, sino que emanaba de la propia grabación, helándome la sangre. La voz se volvió inteligible. Nombres. Una interminable lista de nombres. Era la genealogía. La voz recitaba linajes enteros, apellidos que se perdían en la historia, nombres de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. La velocidad con la que los pronunciaba era inhumana, como si la criatura que hablaba tuviera todo el tiempo del mundo y ninguno a la vez. Mi corazón latía desbocado, un tambor en mi pecho que intentaba escapar. Recuerdo vívidamente cuando la voz, entre la quinta y la sexta badalada, empezó a pronunciar apellidos que me sonaban familiares. Apellidos de personas que yo conocía, de familias de mi región. La garganta se me secó. Mis manos temblaban incontrolablemente. Cuando la voz llegó a la octava badalada, la recitación se volvió un torbellino. Los nombres de mis propios ancestros, de mi familia materna, de mi padre, comenzaron a ser pronunciados. Mi abuela, mi bisabuelo, sus padres. La velocidad era tal que apenas podía asimilarlo, pero las palabras claras y penetrantes se incrustaban en mi mente. La voz era Guaira. Era el espíritu de Guaira vengándose, reclamando lo que le fue arrebatado. Su voz no solo recitaba, sino que parecía juzgar, condenar cada nombre que pronunciaba. Sentí una presión abrumadora en el pecho, como si el aire me faltara, como si mi propia historia se estuviera deshilachando ante mis oídos. El sonido de la novena badalada estaba a punto de llegar. Un miedo primario, ancestral, me invadió. Supe lo que le había pasado a Ricardo. Supe que la voz no se detendría. Si escuchaba la genealogía completa de mi propia estirpe, mi mente se quebraría como la suya, vacía de historia, vacía de mí mismo. Apagué el reproductor de golpe, con un grito ahogado. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como la voz, un silencio que parecía vibrar con la amenaza de lo que acababa de escuchar. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. La voz de Guaira, con su torbellino de nombres, se repetía en mi cabeza. El destino de Ricardo era una advertencia constante. A pesar de todo, la historia de Ricardo me perseguía. Mi curiosidad era una enfermedad que no me dejaba. Decidí que tenía que ir a Guaira Pampa, no para grabar, sino para entender, para quizás exorcizar esa sombra de mi mente. Un par de años después, durante un viaje, me encontré de nuevo cerca del pueblo. Era una noche de agosto, helada y sin estrellas. Una niebla densa, idéntica a la que describió Ricardo, comenzó a descender de las montañas, envolviendo todo. Las luces del pueblo se ahogaron una a una. Me detuve en mi auto a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para que el silencio de la noche me permitiera escuchar lo que no quería. El viento quemía, un quejido lúgubre que se filtraba por las rendijas de mi vehículo. El frío se metía hasta los huesos, a pesar de la calefacción. Miré mi reloj. Las manecillas avanzando con una lentitud tortuosa hacia las 3:33. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un animal atrapado. Sentía que cada sombra era un oco, cada susurro del viento una voz premonitoria. Una angustia pegajosa, espesa, me cubría como la niebla. Cerré los ojos, tratando de alejar las imágenes de Ricardo, la voz en la grabación, pero era inútil.
Y entonces a las 3:33 en punto sucedió. La primera badalada, ¡tum!, resonó a través de la niebla pesada profunda. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies, mi aliento se cortó, y entonces, apenas imperceptible al principio, un hilo de voz comenzó a tejerse en el aire, rápida, femenina, recitando nombres. No podía entenderlos, aún no, pero la cadencia era inconfundible. La misma cadencia que me había aterrorizado en la grabación. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar. Un terror puro y visceral me invadió. No esperé la segunda badalada. No quise escuchar mi propia genealogía en boca de Wayra. No quise que mi historia se me arrancara. Pisé el acelerador a fondo, sintiendo cómo las ruedas patinaban por el camino mocado. El motor rugió y el auto se lanzó hacia adelante, alejándose de Wayra Pampa, de la iglesia envuelta en niebla, de la campana y de la voz que ya empezaba a llenar el aire con la genealogía de otro incauto. No miré atrás, nunca más he vuelto, y la voz, aunque lejos, todavía resuena en las noches más silenciosas de mi vida.